Bueno, el tema que voy a tratar hoy, ¿sí? Es sobre la historia de Gaza y Cisjordania. ¿Viste por qué soy tan amarillo? Am, sí, porque existe mucha desinformación respecto de lo que ocurre en Medio Oriente. En especial, pues supongo que los más jóvenes no conocieron la historia de Gaza y Cisjordania, am, tanto desde la época antigua como hasta los años 90, especialmente 2000, o sea, lo que ocurrió hace 20 años, lamentablemente como reza el refrán, pues nosotros olvidamos todo eso, el ser humano tiende a olvidar. Hoy los más jóvenes pues no conocieron las cosas que ocurrían, ¿no? Entonces se dejan llevar más que todo por estas tendencias actuales y toda esta propaganda que se mueve en redes sociales. Muy pocos se toman el tiempo de leer un libro, aunque sean perezosos, buscar en Wikipedia, Google o la IA o ir a una biblioteca y buscar, consultar un poco de información sobre la hemeroteca, sobre cosas que estuvieron ocurriendo, ¿no? Pero es importante entender que todo esto que hablan ¿cómo es que hay una frase muy común que dicen liberación de Palestina o movimiento palestino o liberación, etcétera? Todos estos mismos conceptos de lo que gira en torno a Palestina en realidad es basándose en una definición inventada por el Imperio Romano. ¿Bien? Um, lo expliqué, lo he explicado en muchas ocasiones, que el término es un constructo romano que nace del término filistea, ¿bien? Que originalmente se decía, en hebreo se decía fleshet. Bien, ¿quiénes eran los fleshet? Cuando ocurre la explosión del volcán Terra Santorini en la isla de Creta, hace unos 3450 años más o menos, el mismo periodo en que los israelitas salían de Egipto, um, toda la nube de cenizas y todos los problemas medioambientales que causó la destrucción de ese volcán en gran medida afectaron a Creta. Entonces los minoicos, entre eso y después la invasión micénica, se vieron forzados a migrar. Bien, y ellos viajan hacia Levante, llegan a Chipre y llegan a la costa de Gaza, ¿sí? Y estas zonas de Ashkelon y Asdod y bueno, toda esa zona de Israel. Y había una gente llamada los Aveos que vivían ahí, un pueblo, y ellos los exterminan y se quedan en ese lugar, ¿sí? Y a partir de ahí son conocidos como los filisteos. Cualquiera que estudie historia antigua o que ha conocido la Biblia y el Antiguo Testamento conoce los problemas que los israelitas tuvieron con los filisteos durante siglos. Tuvieron muchos enfrentamientos, ¿sí? Confrontaciones bélicas. Los filisteos estaban más avanzados porque ellos ya habían entrado a la era de la era de bronce, ¿sí? Manejaban mejor la metalurgia. De hecho, el rey David, cuando tiene que huir del rey Saúl, él se hace pasar por loco, se deja caer la baba y se mete entre los filisteos. Y algunos creen que él aprende el arte de la orfebrería, aprende sobre la metalurgia y después cuando toma el poder años después, con la muerte de Saúl, que se proclama rey, David introduce estos conocimientos en el pueblo de Israel que hasta entonces no sabían, no tenían esta tecnología militar que sí tenían los filisteos. Bueno, el asunto con los filisteos es que durante siglos tuvieron problemas con los israelitas hasta la llegada de Nabucodonosor, lo que en español llaman Nabucodonosor II. Más o menos en el año 586, él destruye Judea y extermina a los filisteos. Después cuando llegan los romanos, en el año 29 a.C. me parece que es, ya no existían los filisteos. Pero ellos sabían que los israelitas habían tenido muchas guerras con los filisteos. Entonces, durante 70 años aproximadamente, que los romanos tienen guerras con los judíos, ¿sí? 3 grandes guerras, la rebelión de Bar Kokhba, que finaliza en el año 132 con la caída de Masada, o la fortaleza Antonia. Los romanos están indignados y para que no se vuelva a recordar a los judíos, elimina de todos los mapas el nombre Judea y lo sustituye por Siria Palestinae. ¿Por qué poner Palestina si Filistea era la costa de Gaza? Porque lo que quería era que cualquier generación posterior nunca recordase que había habido una gente llamada ahí judíos, ¿no? Entonces, de hecho se llama Judea por los judíos, ¿no? Hasta el día de hoy esa región se llama Judea. Entonces expulsaron a los judíos de su tierra y fueron errantes y quedaron pocos judíos viviendo por ahí hasta el siglo VII, cuando Mahoma con los árabes llegan a la región,
y ellos se mimetizan bien con los judíos porque judíos y árabes vivían en armonía. Aunque los árabes no tuvieron incidencia en el periodo bíblico, a partir de Mahoma, sí se quedan por esa región. Luego está a las cruzadas en el siglo XII con los llamados cristianos, es decir, los que vienen del llamado del Papa en Francia, y empieza una guerra por tomar Jerusalén, ¿vale? Y en ese periodo, pues, unas veces ganan, otras veces pierden, son una serie de conquistas, me parece que son como 9 cruzadas sangrientas, ¿bien? Luego, con el tiempo, llegan los turcos, seljúcidas, y finalmente los otomanos. Es el periodo de mayor control de la región, lo dirigen los otomanos, o sea, los turcos. No existía el concepto de Palestina, solamente se utilizaba en mapas que los occidentales tenían del el caído imperio romano. Bien, mientras que ellos, los árabes y los turcos, a esa región la llamaban Tierra Santa, en términos turcos o en términos árabes. Al-Muqaddas, por ejemplo, Al-Quds, ¿sí? Todo eso significa el lugar santo, el lugar santísimo, la Tierra Santa, etc. Con la disolución del Imperio Otomano, con los acuerdos de Sykes-Picot, ¿sí? Los acuerdos de Bretton Woods, también con hay diferentes acuerdos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde tratan de desmantelar el Imperio Otomano. Bien, eso lo expliqué en el último libro. Y como no pueden desmantelar el Imperio Otomano, los británicos engañan a los árabes para que ellos mismos derroquen los diferentes núcleos de poder del gran imperio turco, o sea, otomano. Entonces, la promesa es una gran Arabia, ¿sí? Gigantesca. Dividen al final todo como les da la gana, pero traicionan a los árabes, no les dan lo que ellos habían propuesto. Y todo esto parte a quedar bajo dominio de los británicos. Bien, entonces todo esto es parte del gran imperio británico. Los británicos tuvieron un imperio grandísimo. En la Segunda Guerra Mundial, sí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes, pero lo que muchas personas no saben es que en esa región ya vivían viviendo judíos por 3.500 años. Había miles de judíos viviendo allá durante 3.500 años, porque no todos se fueron cuando los romanos los expulsaron en el año 135. Cuando llegan los árabes, muchos árabes también se quedan. Entonces viven cada uno de ellos en sus barrios, en sus zonas, y comparten mercado, comparten incluso lenguas, entienden. Luego, kurdos, drusos, quiero decir, beduinos, ¿bien? Y también muchos cristianos que después de las cruzadas también se quedaron o fueron llegando porque les gustaba estar en lo que para ellos era la Tierra Santa, ¿sí? Un lugar muy espiritual. Entonces, para muchas personas era un centro espiritual más que todo de acogida espiritual. A ellos les gustaba ir a Jerusalén, les gustaba ir a los pozos de Abraham, les gustaba ir a Haifa, o sea, ir a los lugares bíblicos. Todos esos lugares todavía existían, había muchas estructuras. De hecho, Israel es uno de los lugares que más arqueología tiene. De repente encuentran un nuevo pozo, las minas de fulanito, un templo que era del rey David. Todas estas cosas que se mencionan en la Biblia, todo eso está arqueológicamente documentado y constantemente se encuentran en Israel todos esos lugares del periodo bíblico. Entonces los árabes pues también querían visitar esos sitios porque también son importantes para el Islam, también son un eje importante dentro de la cultura islámica. El problema es que empiezan a haber hostilidades. Ellos normalmente no tenían conflictos entre ellos. Los problemas los habían tenido, eran árabes con los, entre comillas, llamados cristianos, es decir, los católicos armados como los templarios, los teutones, los caballeros de Colón, porque después se llaman caballeros de Colón, ¿no? Y que al final se llevan muchas de las reliquias que había en Medio Oriente, ¿sí? En Jerusalén se las llevan los templarios. Entonces los problemas los tenían entre árabes y cristianos, digamos, pero no con los judíos. Ellos no tenían aquí ningún rol. De hecho, los judíos no tuvieron ningún tipo de relevancia histórica hasta el siglo XIX. Bien, vivían era en el ostracismo, no tenían derecho a comprar tierras. Lo único que podían era acumular dinero y luego prestar dinero con intereses. Más allá de ahí no tenían mayores derechos, ¿sí? Solo en ciertos países árabes. ¿Qué ocurre? Que Egipto toma control de la región pese a que estaba bajo ocupación británica, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo el Acuerdo 181 de la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, donde proponen que para evitar estas hostilidades que estaban teniendo lugar, cada uno tuviese un pedazo de tierra.
En su momento, ¿sí? Los egipcios habían puesto al mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, ¿sí? Perdón, Amin al-Husseini, para que él gestionase los asuntos. El asunto con Husseini es que él se alía con Hitler y empieza a generar hostilidades. Entonces los árabes y los judíos y beduinos y drusos que estaban viviendo en la región, y algunos cristianos, por siglos, empiezan a sufrir ataques terroristas, ¿sí? Atentados a hoteles, atentados a barrios, atentados a diferentes sitios, que son propuestos entre Adolf Hitler para esa región con Husseini, ¿sí? Amin al-Husseini. Entonces los judíos empiezan también a contestar violentamente. Entonces el uno ataca, el otro le contesta, y los británicos que tratan de meterse, al final ellos también salen escaldados. Entonces empieza una cierta situación compleja. Y es curioso que, pese a que se supone que esto era mandato británico, los egipcios son los que empiezan a tener mayor control, especialmente a partir de 1959, cuando el presidente Gamal Abdel Nasser, ¿sí? Es el que disuelve esta estructura y Egipto empieza a tomar control de la región. Así que cuando alguien les diga, no, que Israel ha estado ocupando Palestina desde el 47, eso es falso. Nunca ocuparon esa región de Gaza ni Cisjordania según el reparto que había establecido la ONU. O sea, esto fue una propuesta de la ONU, sino que fue Egipto. Bien, estos son los puntos importantes a conocer. Y quien estuvo primeramente detrás de esto fue Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto. Entonces el presidente de Egipto toma el control de Gaza. Bien, él es el que controla Gaza. Pero no solo eso, sino que el rey, ¿sí? Abdalá I de Jordania, de la casa hashemita, también controla Cisjordania. Entonces, lo que había propuesto la ONU en el 47 es decir, hagamos una cosa, ¿sí? Como hay ciertas hostilidades, cierta complejidad, que los judíos recuperen su tierra, pero que también árabes que están viviendo en esa región tengan su propia región. Si no quieren vincularse o vivir con los judíos, pues cada uno tenga su porción de tierra, ¿no? Entonces proponen un territorio. Sin embargo, la gestión de ese territorio no la toma nadie. Es decir, es como si te dijesen, ahora hay ciertas personas aquí, formen su nación. Saquen una bandera, pongan un himno nacional, hagan votaciones y eligen un presidente. Israel hizo eso automáticamente. En cuestión de meses establecieron su independencia, pero los palestinos no lo hicieron. Bien, ellos no se organizaron y quien tomó el control fue Egipto. Pero no tomó el control para ayudar, tomó el control porque le beneficiaba política y geopolíticamente. Y Egipto toma control de Gaza, pero Cisjordania cae bajo el control de Jordania. O sea, el rey jordano toma Cisjordania y la anexa, incluso coge Jerusalén Oriental, que supuestamente la ONU había dicho que era un punto neutro y que solamente la ONU la iba a gestionar. Entonces, esta parte de la historia que también la conozca, que fueron los propios árabes, ¿sí? Los que no permitieron que los palestinos tuviesen elecciones y pudiesen establecer su nación o su Estado palestino. Ellos tomaron la región, Israel no tuvo nada que ver. Y eso sucedió así hasta 1967. O sea, estamos hablando de 20 años después de que la ONU dijo que hubiese un reparto de tierra. Repartan la tierra y cada uno se establezca. Los únicos que sí establecieron su gobierno como tal fue Israel. Los palestinos no lo hicieron. Y como estaban divididos en dos secciones, una la controló Egipto y la otra la controló Jordania. Jordania por el rey, ¿sí? ¿Sí? El rey de Jordania, que en ese entonces era Abdalá I, y después el rey Nasser de Egipto controló Gaza. Ellos estaban controlando esa región para ellos, para sus propios beneficios. Entonces, aquí ocurre algo interesante porque Israel tuvo una guerra con los países árabes, pero en el 67 lo vuelven a atacar, porque en casi todos los casos, ellos son básicamente los que son atacados por Egipto, por Siria, por Irak, y en todos los casos gana. Y en este caso, que Israel gana, toma el Sinaí y llega hasta Egipto. Bien, llega hasta Siria. O sea, no solo vence a los que le han atacado, sino que los ejércitos, los tanques, llegan y ocupan el territorio y están a punto también de atacar el propio centro de cada uno de estos países que le han atacado. Pero dicen, vamos a dejar la cosa aquí, hemos ganado la guerra, nos hemos anexionado todos estos territorios, pero se los vamos a devolver, porque no queremos en realidad problemas con ustedes. Quédense esa tierra, a nosotros no nos interesa sino
paz. Entonces dejan que Egipto se quede todo el desierto del Sinaí y hacen acuerdos sobre ciertas partes del Golán, cómo lo van a gestionar con Siria. El asunto es que en todo ese periodo, ¿sí? Israel dice, a partir de ahora, Egipto va a dejar de controlar Gaza y Jordania va a dejar de controlar Cisjordania. Bien, nosotros vamos a controlar esta región porque ustedes están utilizando a estas personas y ustedes están utilizando estos territorios para atacarnos a nosotros. Entonces vamos a controlarlos. Por tanto, el verdadero control de Israel sobre Gaza y sobre Cisjordania empieza a partir de 1967, no a partir de 1947. O sea, en esos 20 años fue Egipto quien controló Gaza y fue Jordania quien se anexoró ilegalmente Cisjordania, y de hecho les dieron pasaporte y documentación y registro a los jordanos para que apareciesen, ¿sí? Perdón, a los cisjordanos para que apareciesen como jordanos, es decir, para que perdiesen todo derecho de representarse a sí mismos como palestinos. Bien, para que conozcan este dato interesante. Ahora, ocurre un punto curioso en este punto, y es que en el 64 el propio presidente de Egipto, Nasser, crea la OLP, ¿sí? O Organismo de Liberación de Palestina. Es una idea completamente egipcia, o sea, no es una idea de los llamados palestinos, es una idea egipcia con fines de destruir Israel. Bien, y de propaganda árabe, porque la cuestión es que mientras ellos tengan un enemigo inventado, pueden seguir legitimando poder, política, el enemigo, esto y aquello, es pura retórica política. Bien, si no estuviesen ellos, ¿a quién atacan? Pues les toca con los gringos, ¿no? Pero en este caso tienen un, entre comillas, enemigo cercano y pueden eso les permite legitimar todo tipo de arbitrariedades, ¿no? Entonces, a pesar de que el primer líder es Ahmed Shoukeiri, el que realmente toma el control 5 años después y se hace el eje histórico de la OLP, es Yasser Arafat. Y lo curioso de Yasser Arafat es que él tampoco es palestino, ¿sí? Yasser Arafat nace en Egipto, crece en Egipto, se educa en Egipto, de hecho su propio acento árabe egipcio lo delata. Bien, él es del Cairo. Él toma el control de la OLP desde 1969 creando una facción llamada Fatah, ¿sí? Que Fatah es la que todavía controla Cisjordania. Bien, entonces él toma este bando y la filosofía de Arafat es la violencia. Aunque algunos dicen, no, bueno, ellos pueden convivir los dos estados y estar en paz. Esa no es la política que tenía Arafat. Bien, y de hecho, si uno lee los documentos en árabe, uno los puede traducir, los puede buscar en internet, de la fundación de la OLP, ellos hablan desde la destrucción de Israel. Ellos no hablan de dos estados, ellos no hablan de nada de eso. Bien, y este documento que se formaliza debidamente en 1974 establece que la OLP aceptaría cualquier porción de tierra que Israel liberara o cediera, pero no como un tratado de paz definitivo, sino como una plataforma militar para continuar la guerra hasta expulsar a los judíos de todo el territorio, desde el río hasta el mar. Esto es un argumento árabe, egipcio, porque a veces dicen, no, porque Israel tiene la idea de desde el río hasta el mar, de la frase de los israelíes para quedarse con toda la región. Sin embargo, esta frase es de Yasser Arafat y es de los árabes para exterminar y hacer desaparecer a Israel. Y eso está en los documentos fundacionales de la OLP de egipcios, no de palestinos. Y esta es la idea de Yasser Arafat. O sea, si nos ceden tierra, es para nosotros coger esa tierra y estar más cerquita de Israel para poder seguir utilizándola para destruirlos a ellos. Bien, estos son los puntos también interesantes. Entonces Israel, ¿qué hace? Dice, no, vamos a controlar nosotros la región a partir de que ellos ganan la guerra de los 6 días. Dicen, ahora esta región la controlamos nosotros. Pero la controlan hasta 1993. Solamente hasta esa región. ¿Por qué? Porque llegan a un acuerdo con Bill Clinton, lo que se llaman los acuerdos de Oslo. Bien, en los acuerdos de Oslo, que están muy influidos por la guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque Yasser Arafat tuvo la pésima idea de respaldar y apoyar públicamente a Saddam Hussein. Pues Saddam Hussein sabe que él, no sé si lo sabían, que él en 1990 inicia una guerra de destrucción contra Israel, inicia una guerra atacando a sus vecinos, mata a miles de personas en Israel a través de misiles. En esa época no existía el concepto de cúpula de la roca, y ataca también Qatar, Emiratos Árabes. O sea, él estaba en un conflicto. De hecho, la historia esta de Irán contra de que Estados Unidos y otros países utilizan a Israel para llevarle armas a Irán para atacar Irak, era porque preferían alimentar a un león para atacar al león más grande, pero que al final, aunque cae Saddam,
Irán es la que se quedó con todas esas armas. Bien, bien. Pero eso es otra historia interesante, ¿no? Del asunto de cómo Israel sirvió de puente para llevar armas a Irán, para luchar contra Saddam Hussein, porque es decir, tenían dos enemigos en común. Irán quería destruir Israel y Irak también quería destruir Israel, pero Irán e Irak se estaban peleando entre ellos. Entonces, bueno, Reagan dijo, vamos a hacer una cosa, utiliza a Oliver North y no me acuerdo cómo se llama este israelí de apellido Nir, que trabajaba con el Mossad, y empiezan a pasar armamento utilizando a Israel para llevárselo a Irán para que atacase Saddam Hussein. Después Irán utiliza ese armamento para atacar a Israel. En fin, es un tema, pero lo pueden investigar. Eso se llamó el Irán Contra porque salió a la luz. Casi también metió en problemas a George Bush, que supuestamente no tenía nada que ver, pero sí tenía mucho que ver en esa historia. La cuestión de los puntos interesantes es cómo Yasser Arafat apoya públicamente a Saddam Hussein cuando Saddam Hussein pierde la primera guerra del Golfo. Todos los países que están alrededor dejan de apoyar a Yasser Arafat. ¿Sí? Tú estás con esta gente, estás con este tipo, nos has atacado a nosotros, ahora lárguense. Toda la gente a la que en Kuwait y en Arabia Saudita se les había dado empleo, palestinos, cientos de miles, los echaron. Váyanse de aquí, porque ustedes han apoyado a este tipo que nos ha atacado. Entonces simultáneamente cae la Unión Soviética. O sea, todo esto se junta, la guerra del Golfo, el asunto con Arafat y la guerra y la caída de la Unión Soviética. Ya no había, la Unión Soviética era quien estaba apoyando también a Yasser Arafat. Entonces a Arafat se le cortan todos los suministros. Ya no tiene apoyo de Saddam, porque ha caído. No tiene apoyo de Qatar, de Kuwait, de Arabia Saudita, todos ellos porque apoyó a Saddam Hussein. No tiene apoyo de la Unión Soviética porque ha caído. Al final no hay nadie que le pueda financiar. El tipo tiene que escapar, se esconde en Túnez, no tiene más opciones. Entonces Israel y Clinton aprovechan la oportunidad para presentarle una propuesta que esta vez sí acepten, que es de paz, porque Yasser Arafat no estaba dispuesto a la paz, él quería destruir Israel sí o sí. Toda la política era violencia. Bien, todo era utilizar las armas. Y las armas nada de tierras, no querían tierras, sino para poder estar más cerca de Israel para atacarle. Entonces ahora no le quedaban más opciones. Yasser Arafat estaba, ¿cómo se diría?, acordonado, ¿sí? No tenía fondos para su organización, no había ningún apoyo, entonces le propusieron, vamos a hacer lo siguiente, que es cuando toma el cargo como primer ministro, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, Ehud Barak fue uno de los importantes en este periodo histórico. Porque hay dos acuerdos. El primero, el más importante, en el 93, que son los acuerdos de Oslo con Yitzhak Rabin, que si saben, un par de años después, tiempo después lo matan. ¿Sí? Eso fue inside job, como se suele decir en inglés. Eso fue algo interno dentro de Israel. Pero bueno, eso es otra temática de por qué asesinaron a Yitzhak Rabin. Pero también en el periodo en que Bill Clinton todavía es presidente, antes de dejar el cargo para que lo tomase George Bush, ocurre la segunda intifada. Bien, entonces hay un acuerdo, que es el acuerdo en Camp David en Estados Unidos, donde, fíjense el dato, porque esta parte casi nadie la menciona y no la quieren recordar. Ehud Barak, primer ministro de Israel, es invitado por Bill Clinton al Camp David, y también es invitado Yasser Arafat, que se supone que está representando a los palestinos. E Israel toma una decisión insólita e histórica. Le proponen a Arafat que le van a ayudar a que establezcan por primera vez desde el año 2000, fíjense, ya han pasado desde el 47 hasta el 2000, todos esos años, 53 años, y todavía no había ningún Estado palestino. Entonces Israel, a través del portavoz, que es el primer ministro de Ehud Barak, con el Bill Clinton de testimonio en la reunión, exacto, está diciendo Yasser Arafat odiaba a Israel. Entonces, ¿qué le proponen? Vamos a ayudarles a que tenga un Estado judío. Israel le dice a Yasser Arafat que les van a ayudar con el apoyo de Estados Unidos. Le van a dar el 92% de Cisjordania, prácticamente casi todo Cisjordania, una gran parte de Judea, contrario a lo que es el derecho de Israel, que era estar en Judea. Le van a dar la totalidad de la franja de Gaza, que hasta entonces Israel estaba controlando cuando ganaron la guerra de los 6 días en el 67. ¿Sí? O sea, no iba a intervenir Egipto, no iba a intervenir Jordania. Israel y Estados Unidos se iban a encargar de ayudar a los palestinos a tener su propio Estado. Y ese fue el acuerdo de Camp David, y lo pueden investigar. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Dicen, le vamos a dar el 92% de Cisjordania, la totalidad de la franja de Gaza y la capital de Jerusalén oriental.
O sea, básicamente Israel está renunciando a Judea, que es el centro neurálgico de su eje histórico. Está renunciando a territorios donde los judíos podían regresar, que son legítimamente suyos históricamente. Está renunciando, ¿sí?, a Jerusalén Oriental, que es el centro de Israel, ¿sí?, de Jerusalén y Israel. Estaban renunciando a todo eso con tal de tener paz con ellos. Tómelo. ¿Qué ocurre? Yasser Arafat se levanta a la mesa, dice claramente no y abandona la mesa de las negociaciones. No propuso ninguna contrapropuesta. Esto es una de las cosas que deja evidenciado que ellos no estaban buscando ni dos estados, no estaban buscando la paz, no estaban buscando ningún acuerdo, no estaban buscando el territorio. Porque Israel les dijo, tomen todo el territorio que la ONU estableció, nosotros vamos a hacer la mitad de Jerusalén, nosotros nos quedamos con la mitad, que es lo mínimo, si es nuestra capital. Nuestro eje histórico es Judea, pero estamos cogiendo Judea y le estamos dejando para que ustedes tengan el 92% de Cisjordania, y les vamos a entregar toda la franja de Gaza para que ustedes la gestionen y establezcan su Estado palestino a partir del año 2000. Y sin embargo Arafat se levanta y dice no, y se da la vuelta y se va y abandona las negociaciones. O sea, te estamos dando todo lo que ustedes quieren, los vamos a apoyar, les vamos a dar todo lo que necesitan, y estás diciendo que no. Entonces aquí queda claro totalmente qué es la intención que ellos realmente buscaban. Ellos querían destruir Israel, ellos no querían vivir en paz, no estaban buscando ningún Estado palestino, no estaban buscando ninguna convivencia entre hermanos, ¿sí? Esto era un plan de simplemente destruir Israel, así de simple. Y tanto es así que a los pocos días inicia la segunda intifada. O sea, Arafat manda atentados suicidas con autobuses, atentados a restaurantes. O sea, ¿cuál es la lógica? Están luchando por un derecho y se lo estamos dando y no lo aceptan, sino que vienen a seguir lanzando las bombas. Entonces aquí está lo que muchas personas no entienden. No estás razonando con una persona que quiera un pedazo de tierra, le estás diciendo, toma el pedazo de tierra, si es lo que quieres. No lo acepto, lo que quiero es destruirte. Esto cambia completamente el panorama de lo que les cuentan ustedes con los noticieros y todas estas historias, ¿no? No se trata de dos estados, no se trata de tierra, se trata literalmente de destruir a Israel. ¿Bien? Y aquí hay un punto muy interesante que también tira por tierra todo esto, y yo entiendo que muchas personas que no tienen la edad suficiente para haber conocido todo lo que pasó en aquel entonces, pero tras la guerra de los 6 días, ¿sí?, en el 67, que Israel toma control de Gaza, que estaba bajo control de Egipto, acuérdense, Egipto era el que controlaba Gaza, no Israel, ¿sí?, hasta el 67. Y Cisjordania estaba a control de Jordania. El rey Jordano tomó Jordania ilegítimamente. ¿Bien? Tomó Cisjordania ilegítimamente. ¿Bien? ¿Qué hace Israel? Automáticamente cambia toda la política de Gaza. Entonces, quiero que sepan cómo empezaron a vivir, no voy a llamarlos palestinos porque en realidad no había Estado palestino, nunca se estructuró Estado palestino hasta que Hamas tomó el control. Bien, entonces en ese entonces, en 1967, cuando Israel toma ese control, se lo quita a Egipto ya no podía controlar Gaza, se lo quita al rey de Jordania, ya no podían controlar Cisjordania, Israel toma el control. Ahora uno diría, empieza la colonización y el control de Israel sobre esas dos regiones, Cisjordania y Gaza. ¿Vale? Pero veamos cómo estaban viviendo ellos entonces a partir de entonces. Y ahí es donde viene la cosa que se pone más interesante. En ese entonces Israel no tenía vallas fortificadas, ni murallas en las fronteras. O sea, una persona de Gaza podía ir a Israel y venir sin problemas. No había casi vigilancia entre las fronteras. De hecho, mi padre trabajó, o sea, estando en el ejército, él estuvo en las zonas de vigilancia y no habían esas murallas. Simplemente había vigilancia de tropas, de soldados, pero podían entrar libremente, y lo mismo en Jerusalén. De hecho, hay partes de Jerusalén todavía que no tienen esas divisiones, simplemente hay cordones del ejército vigilando porque puede entrar alguien con explosivos, ¿no? Pero no existen esas vallas enormes que tuvieron que poner después por causa de tanta violencia y tantos ataques y muros enormes. Entonces la gente podía entrar y salir y no había problema. La parte más interesante es que decenas de miles de árabes, ¿sí?, que vivían en Gaza y en Cisjordania cruzaban diariamente a Israel para trabajar en la construcción, en la agricultura y en la industria. O sea que empezó a mejorar la economía de Gaza y de Cisjordania en el momento en que Israel tomó el control después de la guerra de los 6 días. Fíjense qué interesante. Recibieron salarios bajo las leyes laborales de Israel. Eso quiere decir que cobraban mejor que lo que cobra cualquiera de ustedes.
¿sí? Porque si vas a cobrar lo que cobran en Israel, los países árabes cobras una miseria, pero si vas a cobrar, o sea, vienes de un país árabe, cruzas la frontera para Israel y te van a pagar según el salario de Israel, eso es como si vivieses en España ganando un salario de 1.200 euros y te ofrecen ir a Suiza donde vas a ganar un salario de 1.900. Bien, y puedes ir y venir todos los días. Eh, Vaya, qué interesante. Pero la cosa no se queda ahí, sino que empieza un desarrollo e infraestructura en Gaza y en Cisjordania que no tenía durante el control egipcio y de Cisjordania. ¿Qué hace la gestión israelí cuando toma control de Gaza y de Cisjordania desde 1967? Construyen las primeras redes modernas de electricidad. Eso no existía, ellos no tenían electricidad de esa manera. Les ponen agua corriente, tuberías, telecomunicaciones y alcantarillado en gran parte de la estructura. O sea, Gaza y Cisjordania no tenían nada de eso hasta 1967. Israel se los empezó a proveer. Empezaron a estructurar todo eso. Y lo más interesante es que Israel fundó las primeras universidades en Palestina, en Cisjordania, siendo que ellos no tenían universidades, como la Universidad Bisreit y la Universidad de Belén. Fíjense, ellos no tenían un sistema educativo bueno, tampoco tenían un sistema de vigilancia y de protección. Israel les dio todo eso. Bien, entonces quiere decir que ellos salieron de la pobreza para empezar un sistema de infraestructura y de riqueza que empezó a prosperar Gaza y Cisjordania desde que Israel tomó la región en 1967 y se la quitó a Egipto y a Jordania, que los tenían viviendo en la miseria y no les gestionaban, no les aportaban absolutamente nada. La cuestión es que llegan a un acuerdo con Estados Unidos y es pasar de una vez por todas la administración para que la gestionasen ellos mismos. ¿Sí? Es decir, Israel dijo, ya les hicimos esto, les hicimos aquello, ahora administren ustedes. Bien, nosotros les dejamos todo hecho. Bueno, ocurre que entre 1994 y 95, con la aplicación de los acuerdos de Oslo, bien, Israel traspasa voluntariamente el control administrativo, la recaudación civil y la seguridad interna de los principales centros poblados árabes, las zonas que se llamaban zona A y zona B, a la recién creada Autoridad Nacional Palestina de Yasser Arafat. Entonces lo curioso es que Israel estaba controlando la región y 5 años después de los acuerdos de Oslo dice, bueno, ya dejamos todo esto organizado, está todo perfectamente estructurado, tienen empleo si quieren venir a Israel, tienen universidades, tienen carreteras, tienen grandes tuberías, telecomunicaciones, sistemas de cableado, sistemas de acueductos, todo esto se lo hizo Israel a Gaza, a Cisjordania, que no se lo hizo Egipto, ni se lo hizo Jordania. Bien, y le dicen ahora a Arafat, vale, tú acabas de crear este sistema donde vas a crear un Estado, ¿sí? El Estado palestino, con la Autoridad Nacional Palestina. Toma, aquí tienes toda la administración para que tú te encargues. ¿Qué hicieron? Lo tiraron todo por tierra. En agosto del 2005, o sea, unos años más tarde, el primer ministro israelí Ariel Sharon ejecuta el plan de desconexión unilateral de la Franja de Gaza. Es decir, había muchos colonos israelíes que estaban viviendo ahí, el ejército a veces también colaboraba, hacía algunas cosas, o sea, no se habían ido del todo. Y en el 2005, el primer ministro Ariel Sharon dice, para que no siga la comunidad internacional diciendo que nosotros estamos controlando la zona y que no nos dejamos que hagan vuestras libres elecciones y que hagan votaciones y demás, vamos a dejar de ayudarles, ¿sí? Nosotros nos vamos y ahora gestionen ustedes mismos los asuntos. Bien, entonces el ejército israelí tuvo que sacar a su propia gente. Bien, desalojar por la fuerza más de 8.000 colonos judíos que vivían en 22 asentamientos dentro de Gaza, que era el bloque Gush Katif. Bien, eso fue un trauma porque era gente que ya estaba conviviendo, vivían todos juntos. En fin, los sacaron a las malas, sacaron a su propia gente. Israel desmanteló todas sus bases militares, sacó hasta el último soldado, exhumó incluso cuerpos de cementerios judíos. Es decir, sacó los cuerpos y se los llevó de regreso a Israel. En otras palabras, vamos a hacer una muestra de buena fe y les vamos a entregar a ustedes esto, que ya les dejamos organizado, les ayudamos en todo lo que ustedes necesitaban, después de quitárselo a Egipto y a y a Jordania, que no os estaban ayudando. Les hemos dado universidades, pueden seguir viniendo a trabajar a Israel, tienen todas estas oportunidades. Ahora organicen ustedes finalmente el Estado palestino. Bien, ¿qué ocurre? No pasan unos meses, y en el momento mismo que las fuerzas israelíes salen, se llevan todo, les habían entregado, con la ayuda internacional, con la ayuda de Israel y mucha gente de voluntariado, una gigantesca y multimillonaria infraestructura de invernaderos agrícolas tecnológicos. O sea, Israel, con la ayuda internacional,
le dio a Gaza antes de irse un sistema tan grande que ya no iban a depender de nadie, iban a poder abastecerse ellos mismos de alimentos. Era un sistema tecnológico muy avanzado para la producción de alimentos. En el momento en que Israel se fue, cogieron y lo saquearon todo, lo destruyeron. No lo hizo Israel, lo hicieron ellos mismos. Bien, destruyeron completamente todo lo que ellos les habían dejado para poder abastecerse y organizarse. Y unos meses después establecen sus primeras votaciones para finalmente establecer un Estado palestino, apenas en el 2006-2007. Y aquí la cosa se pone aún más interesante. Aparte de que de la gente local destruyó y saqueó todos los invernaderos, en enero de 2006 celebraron elecciones legislativas y eligen al grupo terrorista Hamas. O sea, podían haber continuado con el grupo de Fatah, de Yasser Arafat, pero eligen a un grupo armado violento. De hecho, Hamas significa violencia, no significa paz o territorio, o no significa nada de eso, significa violencia, porque lo único que a ellos les interesa es el daño, hacer el mal. Bien, y ahí Hamas toma el control y al poco, o sea, cuando Hamas toma el control se estalla una guerra civil. Fue una guerra entre ellos. Fue corta, pero fue muy sangrienta. Y dos facciones fuertes en la guerra entre las facciones palestinas se luchan en el momento en que Hamas toma el control. Y en el 2007, o sea, poco después, lleva a cabo un golpe de Estado en Gaza. Y coge a toda la cúpula de políticos que se habían estado organizando en Gaza para su propio partido político y los tiran desde las azoteas, los matan. Bien, y toman automáticamente el control. Toda la autoridad palestina, Fatah, se tiene que esconder en Cisjordania y Hamas toma control de Gaza. Entonces, a partir de ahí, Hamas, que es un grupo violento, a través de la fuerza, toma Gaza en el 2007 cuando Israel los abandona. O sea, la parte irónica es que Israel... O sea, la ONU propone la división de dos estados, Israel se organiza, Palestina no se organiza. Palestina es controlada por Egipto en Gaza y es controlada por el rey de Jordania en Cisjordania. Y no les ayudan en absolutamente nada. Después de la guerra del 67, Israel dice, nosotros vamos a controlar la región. Y ellos les dan universidades, les ponen tuberías de agua, les ponen electricidad, telecomunicaciones, arreglan carreteras, les ponen sistema médico, les ayudan en todo y les permiten trabajar en Israel con salarios de Israel. Pero en el 93 le dicen a Arafat, mira, organiza tus asuntos, nosotros les entregamos todo y les entregamos toda esta tecnología para que tengan alimentos y se abastezcan solos. Pero ¿qué hacen? Lo destruyen todo, eligen a Hamas como grupo que los lidere, derrocan a Fatah, Fatah se tiene que esconder en Cisjordania y Hamas empieza una revolución armada nuevamente. Y este es uno de los puntos interesantes con los que nosotros nos encontramos, que a partir de 2007, por casi 20 años, ha estado controlando la región un grupo armado que no le interesa la paz, que no le interesa ningún asunto que tenga que ver con el derecho, que el propio Yasser Arafat no aceptó cuando se le propuso en Camp David las tierras. Bien, entonces ahí uno tiene claro que no estaban buscando un Estado palestino, no estaban buscando el territorio, lo único que estaban buscando era un interés político, pura cuestión política para destruir Israel por sus propios intereses personales, pero una idea de Egipto de destruir Israel, porque Yasser Arafat era egipcio. ¿Bien? Bueno, he tratado de resumirlo así a grosso modo, pero como siempre les digo, vayan e investiguen los datos, busquen la información, porque lamentablemente los noticieros no hacen este trabajo, han pasado años desde todo eso y ha habido muchos conflictos, pero el punto es que el ser humano se le olvida la historia. Y puede que a vuestros padres se les haya olvidado, pues que claro, eso ocurrió en otro lugar. Pero los noticieros nos contaban los procesos de historia en los años 80 y 90. Pero todo eso se trata de tapar para que no se acuerden de cómo Israel en realidad fue quien ayudó a Gaza desde el 67 hasta el 93 y les dio infraestructura que no les dieron egipcios y jordanos, que no tenían por qué estar ahí, porque los palestinos tenían que haberse organizado ellos mismos. Y cuando por primera vez se organizan en el 2006, quien toma el control es Hamas, derroca a quien estaba gestionando eso, que era Fatah, el grupo de Yasser Arafat, y así como queda la cosa. Entonces a partir de ahí Israel dijo, pues ahora sí tenemos que poner unos muros enormes, porque esta gente lo único que quiere es violencia. Y desde entonces siguen recibiendo financiación de Irán, de Egipto y de otros lados para hacer túneles para llegar a Israel para atacarles. Entonces, bueno, un poco más de información para que básicamente no estoy diciendo nada nuevo, lo que estoy haciendo es recordar la historia, ¿vale?
Bueno, voy a mirar aquí en los comentarios que pudiese haber. Sí, André, ponme por aquí si hay alguna pregunta. Lo que pasa es que, a ver, algo que quieran comentar. Igual no es nada que yo tenga que decir que no puedan investigar. Lo que estoy haciendo con este live es recordar cómo fue el proceso histórico para que muchas personas que están constantemente atacando a Israel recuerden que Israel renunció a parte de Jerusalén, renunció a gran parte de Judea y propuso entregar Gaza para que ellos se gestionasen y no lo aceptaron. Arafat no lo aceptó, se levantó de la mesa de reunión y se fue, dijo que no. Bien, entonces a ellos no les interesaba eso, lo que querían era destruir Israel. Bien, que quede claro. Y que ellos mismos fue Hamas quien toma el poder en el 2006-2007, quita el poder y mata a los que lideraban Fatah en Gaza y empieza el control absolutista de ellos durante casi 20 años hasta la fecha, que es un grupo armado y se ponen a recibir financiación de Irán y en parte incluso de Egipto para atacar Israel y destruirlo, porque es una cuestión dentro de su política y no es albur, eso yo lo he explicado en otras ocasiones, en su momento lo explicaré también en otro libro, porque están tan obstinados y obsesionados con el asunto de destruir Israel, que tiene que ver con profecías árabes. Bien. Bueno, por aquí preguntaba alguien en el live, Álvaro Guerrero, ¿los judíos reales eran de piel negra, mulatos e indios? No, caucásicos. No, la mayoría de judíos de la época, pongamos, hace 3.500 años hasta hace unos 2.000 años, eran caucásicos. ¿Sí? O sea, gente de cabello oscuro, semiondulado, bueno, parecido a mí, yo soy caucásico. Sí, eran así. No era piel negra porque esos son africanos, tampoco eran indios porque esos son de la India. Bien. Y después, lógicamente, cuando ya los judíos tienen que huir de la región y mezclarse en Europa, en Egipto, pues a donde llegaban los judíos, pues con el tiempo se iban mezclando con las poblaciones de allá y cuando regresan a Israel 2000 años después, pues imagínense la mezcla racial, ya no puede, o sea, puedes demostrar que eres judío porque te hacen una prueba de sangre, pero en la apariencia tendrás un montón de mezclas. A ver, Yasser Arafat odiaba a Israel. Esa era la política, o sea, hay que entender que Egipto es quien primeramente tuvo más alevosía contra Israel. ¿Sí? Hasta ahora lo que tienen es que han tenido que hacerse políticamente correctos, pero en realidad Egipto desde el principio ha sido el principal instigador de conflictos y violencia contra Israel. Bien, ¿por qué? Dirán, pues yo qué sé, ¿qué tiene que ver Egipto ahí? Bien, pero bueno, Egipto es otra historia, ¿no? Porque Egipto es otra cuestión también ilegítima, igual que Irán, que es un gobierno persa, no tiene por qué estar bajo control islámico. Lo mismo es Egipto. Egipto era un país de cultura egipcia, no era árabe, pero todos estos países fueron invadidos por los árabes y bueno, por lo menos Egipto respetan a algunos cristianos, los coptos, pero bueno. ¿Qué más? ¿Los templarios de aquel tiempo hoy son los masones? No, no necesariamente. Los templarios se pasan a convertir en lo que se llama los caballeros de Colón, que es el grupo de principal protección que tiene el Vaticano. ¿Sí? Ciudad del Vaticano es protegida por los caballeros de Malta, los caballeros de Colón, que son quienes están por encima de la CIA. ¿Vale? No tiene que ver con la francmasonería. La francmasonería es un brazo completamente opuesto. De hecho, se creó para llevar la oposición a Vaticano. O sea, Vaticano controla los jesuitas, ¿sí? Que es un brazo que se creó en 1532, 35 más o menos, para eliminar a los protestantes, para eliminar a los judíos, para eliminar finalmente al Islam. O sea, cualquier religión opuesta que evite que la Iglesia Católica, el catolicismo sea la que domine el mundo, todo eso lo gestiona los jesuitas. De hecho, controlan los medios de comunicación, son básicamente los que controlan todo el tinglado y todos los servicios de inteligencia. Y para llevarle la oposición, los protestantes lo que hicieron fue crear, a través de los Rosacruces, en el siglo XVI, la francmasonería. Y quien les ayudó fue Inglaterra, la monarquía inglesa, porque quería desligarse del control papal. Bien. Finalmente, bueno, en cierto grado ya están tienen ya muchas conexiones, ¿no? Pero originalmente, la mayoría de la historia no. La francmasonería y los jesuitas estuvieron separados. ¿Bien?
y los templarios estaban bajo control de la Iglesia Católica, aunque al principio sufrieron mucha persecución porque les querían quitar la riqueza, les tenían miedo a la influencia que pudiesen tener, los echaron, los dejaban que volvieran, pero era todo para quitarles el poder de influencia y la gran riqueza que los templarios se llevaron de Jerusalén durante las cruzadas en el siglo XII y XIII. ¿Vale? A ver, otras preguntas aquí. Odey García, Palestina es igual a Filistea. Ariel Sharon entregó las tierras. Palestina es igual a Filistea. El nombre Palestina es Filistea. Y cualquiera que sabe historia sabe que Filistea nunca ocupó Canaán, Israel. Filistea era Gaza. O sea, lo que hoy es Gaza y la parte de arriba más o menos Ashkelon, Asdod, todo eso era donde vivían los filisteos. De ahí es donde los romanos tomaron el nombre Filistea, o sea, Palestinae. ¿Por qué? Porque querían borrar de todos los mapas el nombre de Judea para que nadie recordase que habían estado ahí los judíos. Y qué mejor que elegir el nombre de sus enemigos acérrimos, qué mayor humillación. Ariel Sharon entregó las tierras. A ver, la idea de entregar las tierras fue una propuesta que se hizo en el año 2000 en Camp David, en Estados Unidos, con Bill Clinton. Ehud Barak, que era el primer ministro de Israel, fue el que dijo, mira, nuestro Estado, Israel, va a darles esto. Pero ¿qué hizo Yasser Arafat? Dijo que no. Literalmente, no. Se levantó a la mesa y abandonó la reunión. No dijo más explicaciones, no dijo, bueno, tengo una propuesta mejor. No, simplemente se largó, no la aceptó y empezó automáticamente a los pocos días a lanzar bombas otra vez contra Israel. Coches bomba, atacar restaurantes, autobuses. O sea, a ellos no les interesaba la tierra, no les interesaba. Eso cuando dicen, es que el asunto de Palestina es que les devuelvan las tierras. ¿Qué tierras les van a devolver? Sí, las tierras ya las tienen, lo que pasa es que nunca las administraron hasta 2006. Y después el asunto de decir, no, es que les den más territorio, pues eso se los propusieron y no lo aceptaron. Bien, entonces no se trata de eso, se trata de intereses que hay detrás de otros intereses. El único asunto es utilizar a Israel como chivo expiatorio para ese es el propio sentimiento de odio, el resentimiento, el que tú vivas en escasez, en pobreza. ¿Por qué nosotros buscamos enemigos? Porque no somos felices con nosotros mismos. Entonces se utiliza Israel simplemente como el chivo expiatorio del Medio Oriente para todos sus argumentos. Lastimosamente es así. Bien, y otra cosa que sí, en efecto, en el 2006, que el 2005, Ariel Sharon le dijo a los soldados, abandonen Gaza y déjenlos que ellos se organicen. Entonces Israel abandonó toda esa región y dejó que ellos se organizasen por ellos mismos, que hiciesen votaciones y eligiesen establecer el Estado palestino. ¿Y qué hicieron? Pues eligieron a Hamas. ¿Y Hamas qué hizo? Pues primero coaccionar y torturar a su propia gente y empezar una ola de violencia permanente. Tristemente. Bien, si no, primero lo empieza a hacer el grupo de la OLP, de Arafat, y después lo hace Hamas, después Hamas los derroca a ellos y les toca quedarse solamente en Cisjordania. A ver, Oney García, Palestina es odio, no modernismo. No, jamás es odio. Y las ideas de Yasser Arafat eran odios. Palestina no tiene nada que ver con odio, simplemente un nombre romano de Filistea que no tiene nada que ver con la región. Esa región se llamaba Judea, Galilea y Samaria. Y aquí cerca de la costa, ¿sí?, estaba Gaza. Gaza perteneció a los filisteos, pero los filisteos fueron destruidos en el siglo VI a.C. por los babilonios. O sea, ni siquiera es una cuestión racial. Bien. Y como dije al principio del live, ahí antes, o sea, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, ya había, incluso cuando se desarrolla la Primera Guerra Mundial, que los británicos quieren derrocar a los otomanos que controlan la región está bajo control de los otomanos, ahí vivían cientos de miles de judíos, árabes, beduinos y drusos, incluso cristianos. Simplemente no hubo un gobierno como tal, era ocupación otomana, y antes selyúcida, o sea, otomana, y antes árabe, y un tiempo cristiana, y la mayoría del tiempo romana, o sea, era ocupación, esa región estaba ocupada. Los únicos pobladores legítimos de la región fueron los israelitas, que se la quitaron a los cananeos y a los amorreos, pero estamos hablando de hace 3.500 años. Bien, o sea que como nación, como establecimiento, los únicos que se establecieron como nación fueron los israelíes, ¿sí?, en marzo de 1948, cuando llevan a cabo el día de la independencia de Israel. Israel fue el primero que en el 48 establece su independencia. Los palestinos nunca establecieron su independencia. Lo pueden mirar históricamente. No me lo estoy inventando. Investíguenlo. Los palestinos nunca decidieron su independencia.
Nunca se organizaron. Los egipcios tomaron control de Gaza hasta la guerra del 67, de la guerra de los 6 días, e ilegítimamente el rey de Jordania tomó control de Cisjordania, que son las dos regiones. Y fue Israel el que en el 93 dice, ahora sí, organícense ustedes y con estos acuerdos que estamos planteando, llévenlo a cabo. Pero ya después de que les dejaron todo estructurado, cableado, tuberías, acueductos, universidades, Israel le dejó todo organizado a los gazatíes y los cisjordanos para que se organizaran y les dejaban entrar. De hecho, hasta antes de la guerra ahora, del asunto con el 7 de octubre, de Cisjordania entraban a Israel 500.000 de personas para trabajar, con salarios de Israel. No es porque dice, como es inmigrante, va a cobrar menos. No, cobras como un israelí y tienes derechos como un israelí. Bien, fíjense la cuestión como es tan distinta de cómo se lo presentan los noticieros. Que si los torturan, que si no sé qué. ¿Sí? Tonterías. Bien. James Donald, Hamas es un demonio que solo trae desgracia a Palestina. Lastimosamente, ¿sí? Hamas es un problema para Gaza. Siempre la Iglesia Católica. Pone aquí. Bueno, lastimosamente. Una última cosa aquí que comenta Andri, no sé si hay algún otro comentario que quieran poner. A ver, desde Ekron hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río Egipto, y el mar grande con sus costas, Josué 15:46. Entonces, por herencia divina, Gaza le pertenece a Israel. Bueno, si nos vamos para eso, la propuesta original que el ángel le dice a Josué hace 3.500 años de tomar Gaza, eso fue en su época. Ahora, mira, hay muchas personas que toman este argumento para decir que por eso Israel lleva a cabo eso, porque en el libro de Josué dice que ellos tenían que haber tomado esa tierra. La cuestión es que, ¿quién es el que realmente toma esa tierra? Fíjense, cuando Israel estuvo administrando Gaza y Cisjordania desde 1967 hasta 2005, los gazatíes nunca vivieron mejor, los cisjordanos nunca vivieron mejor. Entonces, si yo voy a ser ocupado, o sea, y si yo no tengo un gobierno, vivo en un barrio por ahí, todo sucio, todo desorganizado, no tenemos un sistema, pero viene alguien, un vecino de al lado, que está muy bien organizado, y llegan aquí a colonizarme, pero resulta que esa colonización supone que me ponen electricidad, telecomunicaciones, tuberías, cañerías, vigilancia, el ejército vigila todo, ya no me andan por ahí robando, me dan sueldos de ellos, pues por favor invádame. Es que este es el argumento que hacen personas, dicen con ese asunto de la colonización. Si la colonización es para que te mejoren las circunstancias, por favor colonízame, aparte me da doble de ciudadanía, porque soy palestino, puedo entrar a Israel, puedo aspirar a puestos dentro de Israel, puedo aprender más idiomas, tenemos universidades. Pero mientras no tenemos a ellos, tenemos una lucha entre barrios, donde el de un barrio quiere luchar contra el otro y quedarse con el poder, coger las armas y matar a su propia gente para mantenerse en el poder. Mientras los vecinos del lado viven con riqueza y prosperidad. Entonces, el concepto de colonización nunca fue mejor. Mientras que cuando ocurría en otras épocas, el invasor era el que oprimía con impuestos. En el caso de Israel no ocurre así. En Israel lo que hace es administrar y te da todos los beneficios de la cultura judía e israelí, que es tecnologías, telecomunicaciones, vigilancia, protección, seguro sanitario, seguro médico, mejores tuberías, mejor sistema de iluminación en las calles, mejores carreteras. Eso es colonización, pues por favor colonícenme más a menudo. ¿Bien? Eso es lo que muchas personas no entienden en lo que supone en realidad. Que los quieren exterminar, si quisiesen exterminarlos, si un 30% de la gente que viene a Israel son árabes, se van a querer exterminar ellos mismos. Y después 2 millones son árabes, 2 millones son de la antigua Unión Soviética, ¿sí? Por no decir que más de 200.000 son negros. Por lo menos hoy día supongo que serán muchos más. Bien. Así que, si Israel se extendiese, en realidad, ¿quién es el que se está extendiendo? No es extenderse para quitarte, es extenderse para mejorar las condiciones, pero aún así Israel no quiere eso porque todo eso le genera problemas políticos, ¿sí? La difamación política, la presión de la ONU, la presión de los otros países. Entonces Israel dice, mira, para que nos estén agobiando, hagan ustedes lo que les dé la gana, simplemente no nos ataquen, ¿sí? Pero lógico que están mejor con Israel. Históricamente eso es lo que ha quedado evidenciado. A ver, otra persona, Juan de Garska, dice, ¿y las sociedades secretas a favor de quién están?
No necesariamente de parte de nadie. Sociedades secretas, hasta las universidades en los Estados Unidos, cada universidad como, por ejemplo, Yale tiene a los Skull and Bones. La Universidad de Harvard tiene a los Rolls and Keys. Cada universidad tiene, y no solo uno, tiene varios grupos o hermandades. Eso es muy común en Estados Unidos. Y hay otros sitios como Inglaterra donde también es común las sociedades y las hermandades cerradas. Hay países donde está prohibido. Depende de qué grado de sociedad es, si hay una revisión del FBI para saber que no tienen intereses bélicos o que su propuesta es legal y no supone una amenaza contra nadie. Bien, porque se han revisado ciertas sociedades como la cienciología, el club de Ra, ¿sí? El Rael, para asegurarse de que no son violentos. Pero en otros países los han echado, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque son muy sospechosos. Entonces, una sociedad secreta de por sí no es necesariamente mala, o sea, una hermandad, siempre y cuando el gobierno sepa qué están haciendo, que estén legalizados, que de vez en cuando haya auditorías para que sepan que con esa sociedad secreta puede ser más desde el sentido de las hermandades universitarias de Estados Unidos, como una moda, que les gustan sus códigos en griego y se ponen un nombre así interesante y les gusta hablar de misterios y la metafísica y que interesante, divertido. El problema es cuando cruza, ¿sí?, una barrera donde, digamos en el caso de Estados Unidos, el FBI no sabe lo que está haciendo, o de España, donde ya puede sonar que tienen unas políticas que rozan la seguridad de sus propios miembros o la seguridad de otras personas. Entonces ahí estamos hablando de una secta. Bien, o sea, tiene que haber una clara distinción entre si es una moda o un club que quieren hablar de sus cosas, pero por lo menos que se sepa abiertamente lo que están haciendo. O sea, registran su sociedad, eso es legal, está totalmente permitido, por lo menos en España. Tienen una jurisdicción propia, ¿sí?, las sociedades, y puedes crearlas. Lo que es sospechoso es que esté la sociedad pero nadie sepa que existe o no quieren contar lo que están haciendo. Entonces puede prestarse para ideas negativas. Quién sabe si esta gente propone cortarle el cuello a los otros porque nos vamos a ver todos en la próxima vida, o quién sabe, alguna cosa así peligrosa. Entonces en ese caso la cosa cambia, ¿no? Pero si uno observa los primeros grados de la francmasonería, ¿no?, los Rosacruces y muchos otros grupos, en realidad se pueden hablar de modas, ¿sí?, curiosidades y cosas de la vida y del existencialismo y misterios y el número y todo eso. ¿Bien? El asunto es cuando estás en unos niveles donde ya empiezan a hablarte de hacer ciertos ritos, donde de repente hay sangre, donde dices, bueno, esto ya no es normal, ¿sí?, esto ya es oscuro. Aquí ya tendría que entrar el FBI o sí, bueno, en el caso de España, la Policía Nacional, y intervenir, porque sí, esto ya se pasa de simplemente un grupo o una moda. Entonces hay que entender las claras diferencias. Luego, el hecho de que hay organismos dentro de organismos que funcionan para ciertos fines. No diría que son sociedades secretas, sino simplemente secciones de poder, como por ejemplo los jesuitas, que se puede pensar que son sociedades secretas. ¿Por qué? Porque es un gremio secreto, sí, vale, en ese sentido sí, pero no funcionan como hermandades donde cualquier persona puede entrar, ¿no? Bueno, voy a ir concluyendo ya. Calor. Un usuario RMV2611. ¿Qué piensas acerca de las últimas declaraciones que ha hecho Donald Trump de que Israel existe gracias a él? Israel, a ver, Donald Trump es un actor, primero que nada, ¿sí? Es un multimillonario, es un empresario, no es político. Él piensa como empresario, no como político. Que él diga que, a ver, lo que él pueda decir no hay que tomárselo muy en serio, porque él utiliza una retórica para una pantalla, ¿sí? Él dice cosas que después la gente va a estar repitiendo en redes sociales, en la televisión. Entonces, él utiliza discursos para seguir la novelería, la propaganda. Bien, no es relevante las cosas que él pueda decir o dejar de decir. Simplemente es, cuando tú has trabajado en cine, aprendes que muchas cosas simplemente las dices como si estuvieses interpretando un guión, ¿sí?, un panfleto, ¿sí? Dices algo porque es el guión de la película y demás. Muchas veces hacen cosas detrás de bambalinas. Mira la cantidad de veces que han estado en conflicto, ¿sí?, dos naciones, y la gente dice, uy, se van a matar, pero después detrás de bambalinas van y se estrechan la mano y se toman un café, y uno dice, pero sí, la gente se enterase de que ustedes se están estrechando la mano.
y de repente delante de la pantalla o de la prensa se están matando, sería bastante irónico. Pero es lo que ocurre, ¿sí? Muchas veces ellos hacen la apariencia de que se van a matar. Sí, Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump ahora se peleó con Elon Musk porque sí, esto y aquello. Y muchas veces es parafernalia, pura bla, 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 para distraer a la gente que está entretenida con la pantalla. Pero en el fondo, entre ellos no están peleados. ¿Sí? No hizo muy posiblemente como que le van a matar y le vuelan medio pedazo del lóbulo de la oreja, o después el otro que supuestamente le matan. Ellos se anticipan muchas veces a todas las películas que son las pantallas. El móvil donde está uno mirando la pantalla, la computadora, el televisor, todo eso es espectáculo. Y eso es lo que hace Donald Trump, seguir el espectáculo. En casos muy concretos, cuando son intervenciones militares, eso es otra cosa. Pero todo eso está planificado, no es casualidad. Bien. Así que si él dice Israel, o sea, no tiene nada que ver, no tiene sentido que él diga que Israel existe gracias a él, porque no es cierto. Bien. Él lleva unos años como presidente de Estados Unidos y en realidad él no ha tenido nada que ver con los asuntos de Israel en mayor o menor medida. Cuando él dice eso, posiblemente se está refiriendo a la intervención de Estados Unidos en ese sentido, pero en todo caso no es relevante lo que él pueda decir, es propaganda. ¿Bien? Propaganda. Muchas veces piensan que puede que ellos mismos se reúnan en privado y planteen, vamos a hacer esto y aquello, pero no le vamos a decir a toda la gente lo que estamos planeando. Esto es una estrategia que hasta allá antes estábamos hablando de sociedades secretas. Si tú vas a hacer una misión contra un enemigo, no vas a decir públicamente al enemigo, mira, mañana a las 4 de la tarde, yo y fulanito te vamos a atacar con 5 aviones a 5 metros, a 5 grados de latitud norte y 20 sur. No, vas a distraer a la gente que mira en otra dirección y de repente cuando te enteras por la mañana, atacaron tal cosa por sorpresa. Esa es la estrategia que vas a utilizar. Entonces lo mismo aquí. Muchas de las cosas que ellos hacen y que ellos dicen públicamente es para desviar la atención de la gente de una dirección. Posiblemente detrás de bambalinas están planeando otra cosa. ¿Bien? Entonces por eso digo, no le hagan demasiado caso a lo que Donald Trump diga, porque él y Netanyahu, pero especialmente, no tanto Netanyahu, especialmente Trump, es una persona de farándula, es una persona acostumbrada a la farándula, a la película, al espectáculo, a todo eso, y él juega con la distracción de todo eso. Él no es un político como la gente lo puede imaginar, no tiene nada que ver con política, es un empresario. Entonces él juega con todas estas distracciones, ¿sí? Y sabiendo que se repiten noticias, entonces distraen a la gente en una dirección mientras ellos están haciendo otras cosas. ¿Vale? Bueno, la última pregunta aquí voy a responder, Brenda. Los Rosacruces son de la Logia Oscura, una de las familias que mueve todo el nuevo orden mundial. Los Rosacruces en el siglo XV y XVI son los que estructuraron y fundaron la francmasonería. ¿Sí? Luego vienen los Grados Azules, la Logia de York o la Logia escocesa. ¿Sí? Todo eso surge originalmente de los Rosacruces, toda esta gente era protestante, esto tiene mucho que ver con Inglaterra y el interés de la monarquía, de la Casa Británica, de desligarse del control del papado, ¿no? Hay alguien que quiere subir. Yo ya estoy terminando, no sé si te voy a subir un segundo, no sé si quieres comentar algo, ¿vale? No sé si estará por ahí, hay alguien que quería que le subiera, no lo veo por ahí. Bueno, pues nada, no sé si quieren agregar alguna otra cosita. Espero que haya sido, que se haya entendido, ¿sí? Se haya esclarecido muchas de estas confusiones que hay sobre el asunto de Medio Oriente, especialmente con Gaza y Cisjordania, que se entiendan estos puntos, ¿sí? Sí, por eso resumo para los que no estuvieron desde el principio y que lo puedan entender y que lo investiguen. La ONU, o sea, que primero que nada esa región no es Palestina, esa región era una región de Medio Oriente donde vivían judíos, árabes y muchísima gente, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Que estaba bajo control de los otomanos, lo controlan los británicos y después la ONU propone que hay una repartición de tierra. Israel se independizó automáticamente, organizó su gobierno unos meses después, sin embargo Palestina no lo hizo. Egipto tomó control de Gaza y el rey de Jordania tomó el control de Cisjordania. No le dieron para que ellos se pudiesen organizar. Y en el 67, que Israel gana la guerra de los 6 días, cuando todos estos países lo atacan, y Israel entonces sí controla la región y empieza a darles a la gente de Gaza y de Cisjordania
universidad, acueductos, telecomunicaciones, les organizan todo, carreteras, etcétera. No en todos los lugares, pero en los principales núcleos poblados les organizan todo. Y en el 93, después de los acuerdos con Arafat y Bill Clinton, dicen, ahora sí organicen sus cosas, organicen sus asuntos, y les proponen incluso tierras y demás, pero Arafat no lo acepta. Ellos lo que quieren es violencia y siguen con la primera y la segunda intifada. Bien, entonces, que eso también se entienda cómo fue el proceso y que hubo un periodo de tiempo en que algunos colonos de Israel vivían ahí, pero en el 2005 los sacaron y dijeron que ellos se organizasen, que estableciesen sus votaciones y finalmente estableciesen su Estado palestino. Lo que hizo Israel en el 48 estableciendo su Estado, ¿sí? Que lo hiciesen los palestinos, no lo habían hecho. Ahora que ya no estaban bajo control egipcio ni bajo control jordano, Israel controló, administró, gestionó y dijo, ahora sí organícenlo, pero no lo hicieron. Hasta que jamás, cuando ya establecen votaciones, jamás es la que toma el control y derroca el grupo de Yasser Arafat. Y lo que hay es un belicismo de los últimos 20 años. Esa es la historia verdadera. O sea que Palestina en realidad como Estado viene a organizarse, a intentar organizarse apenas en el 2007, 2006, 2007, hace menos de 20 años. Todo el resto del tiempo no era culpa de Israel, fue Egipto y Cisjordania, Egipto y Jordania quienes controlaron el tema. Y cuando Israel sí controló la región, lo que hizo fue darles a ellos ayudas económicas, empleos, estructuras, granjas, para que ellos tuviesen alimento, electricidad, tuberías, etc. Bien. Y bueno, ya con esto concluyo. Creo que Andrés está escribiendo algo. Sí, voy a mirar ahí la última pregunta que pueda haber. Bueno, si no, en el próximo live explico un poquito más también. Bueno, hay que comentar también que, creo que Brenda lo comenta, me he dado cuenta que eso de Palestina Libre es una moda. Sí, y no solo es una moda, es una estrategia de Irán. Pero bueno, tengo que hacer un live solamente para hablar del asunto de Irán, posiblemente el próximo live que haga. Ya les explico todo este asunto que tiene que ver con Irán, que no es simplemente decir, es que de repente Irán ahora quiere atacar a Israel porque sí. No, aquí hay una estrategia que se conecta con los planes de Yasser Arafat y Egipto. Bien. Pero eso requiere su propio live para poder explicarlo debidamente y cómo ellos derrocan al legítimo reinado, ¿sí? Reinado de Persia, que lleva poco tiempo llamándose Irán, y les imponen el Islam, y no es un Islam sufí, light, relax, sino yihadista, extremista, que es el suní. Perdón, que no es suní, sino es chií, perdón. Bueno, espero que tengan una excelente semana, muchas bendiciones y gracias por participar en el live, ¿okay? Que estén muy bien. Hasta la próxima.